este vídeo vamos a ver cómo hacer una pirámide de población, la clásica representación de la estructura de la población en demografía. Lo vamos a hacer con el Excel, con los datos de España para 2001. Ya tenemos acá descargado. Tenemos todos los datos por edades simples para cada una de las edades, hasta 100 y más. Tenemos ya los totales para hombres y para mujeres, así como el total de la población. Y cuando hacemos una representación de una pirámide, podemos hacerlo de dos maneras: o bien tomamos los datos netos de población, que os estoy marcando, o bien lo que hacemos es tomar los datos porcentuales, que suele ser la forma más habitual. Entonces nada, para calcular los datos porcentuales, simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuánto representa la población de cada edad y cada sexo sobre el total de la población. En este caso, como el total es siempre un número que ya está fijo, vamos a utilizar el uso de los marcadores para fijar, por un lado, en la columna B con el símbolo del dólar y por otro lado la fila 105 también con el símbolo del dólar, y ya tendríamos así fijo esa celda B105 en la que tenemos el total de la población. Lo vamos a dejar sin multiplicar por 100, simplemente en términos numéricos. Lo tenemos así al pinchar en la esquina de la celda. Las se pone, aquí lo veis, la cruz negra. Lo tenemos así hecho para todos los datos, igualmente para las mujeres. En este caso esto lo podemos borrar porque no nos interesa. Aquí aparece connotación científica, pero no pasa nada, lo podemos abrir y así lo vamos a ver más claro. Y ya tendremos aquí nuestros datos, ¿de acuerdo? Solo nos faltaría ahora hacer la representación gráfica, una pirámide de población. Lo único que es una representación clásica de un gráfico de barras en horizontal. Se trataría simplemente de tomar todos los datos para cada una de las edades y para cada uno de los sexos y hacer un gráfico que sea de columnas en horizontal, un gráfico de barras en horizontal, en 2D, siempre no utilizar nunca gráficos que sean en 3D o cuestiones así raras, porque no nos importa, aquí solo representamos dos dimensiones. Veis que sale una cosa un poco rara. ¿Por qué? Porque lo que queremos es representar la pirámide, queremos que nos quede a un lado la población de hombres y al otro lado la población de mujeres con respecto a un eje. En este caso el truco está en que a una de ellas, la que vaya a quedar a la izquierda, la hagamos en negativo. De modo que, pues para multiplicar, para conseguir el negativo de cada uno de los valores, simplemente multiplicamos por -1. De esa manera ya veis viendo aquí que va saliendo cada una de las barritas referentes a la población, al porcentaje de hombres de cada edad en el lado izquierdo. Y así lo haríamos con todo. De nuevo, podemos aquí arrastrar hasta los que necesitemos, vais viendo cómo va saliendo, o ya darle a todo de una. Vamos a dejarlo así. Y en este punto ya estamos viendo que nos sale lo que sería más o menos la pirámide de población. Ya prácticamente la tendríamos hecha, solo faltaría ahora tunearla un poco como hacemos con cualquier gráfico. Para que lo veamos mejor, voy a mover el gráfico a una hoja nueva, pirámide 2001 de España, bien, en la que tenemos que hacer varias cositas. La primera es ponerle un título, o si el título lo vamos a dejar fuera en donde lo vayamos a colocar, pues lo podemos quitar. En este caso podemos poner lo que queramos. Lo voy a quitar para que veamos mejor el resto de elementos del gráfico. En segundo lugar, voy a poner un poco más grande los valores correspondientes a los ejes para que así lo veamos mucho más claro. Primero vamos a empezar a trabajar con este eje de acá. Este eje es importante ver aquí en el diseño de gráfico y en el formato de gráfico que se trata del eje obviamente vertical. Aquí en medio no nos funciona bien, de manera que lo que queremos es trasladarlo a la parte izquierda, acá. Recordad que estamos hablando de un gráfico de barras horizontal, de modo que cuando vayamos a ver el panel de formato que nos sale acá, lo que queremos es
mover las categorías. Mover las categorías, las etiquetas que tenemos de las categorías a un lado. Ahora lo tenemos junto al eje, porque recordad que estamos en un punto en el que tenemos valores negativos. Bien, y lo que queremos es que nos salga lo más lejos del eje. En el caso, al querer ponerlo en la parte izquierda, tendremos que darle a una posición baja. Y ya lo tendríamos acá. Esto sería la parte 1. La segunda parte sería ahora mismo, estos datos son los que salen por defecto. Y sale desde 1 hasta el último. Lo que tendremos que hacer es darle el formato que queremos, que es la edad correspondiente a cada una de la población de hombres y mujeres. En este caso sería muy simple. Simplemente tenemos que seleccionar datos de modo que en esas etiquetas del eje horizontal tomemos los años, las edades que tenemos acá. Y ya así tendríamos nuestras edades. Ahora, como queremos que el último que nos salga sea el de 100 y más, sí que podemos cambiarle el formato, ahora sí, del número, de modo de que las marcas, el eje nos salga, las etiquetas nos salgan de alguna manera que nos interese. Por ejemplo, ahora que lo tenemos puesto como unidad de intervalo 1, lo que podemos hacer acá es ponerle, por ejemplo, que sea cada 5 años, de modo que lo veamos mucho más claro. Bien, así ya lo tendríamos hecho. Esto nos viene muy bien, nos facilita mucho la vida, porque además así vamos a identificar claramente con qué barra se corresponde cada una de las edades. Otra cuestión que tenemos que cambiar es el eje que tenemos acá, el eje correspondiente a los porcentajes. Como veis, lo que tenemos acá para los hombres está en negativo, porque efectivamente nuestros datos estaban en negativo, obvio. Para cambiar esto tenemos que darle un cambio a las etiquetas y al número que tenemos. Ahora mismo estaría vinculado al origen. Esto es lo que queremos cambiar, lo podéis ver aquí a la derecha. Vamos a quitarlo y sobre todo lo que tenemos que cambiar es el código de formato. En este sentido, lo que tenemos que ver es, lo voy a acercar un poco para que lo veáis, es cambiar el formato. Y ahora lo vais a ver cómo queda. Si lo que queremos es que nos salgan los porcentajes de cada uno de los valores, simplemente vamos a darle el formato que nosotros queremos. Queremos que a la izquierda nos salga, lo vais a poder ver ahora, nos salga, a ver que lo quiero que lo veáis bien, nos salga aquí quiero que lo veáis perfectamente, nos salga en la izquierda el valor de 0,00 algo, es decir, un porcentaje con 2 decimales, por ejemplo, y a la derecha separamos por un punto y coma un porcentaje igualmente con 2 decimales. Al agregarlo, bien, vais a ver que ya directamente nos cambia en términos porcentuales los valores del eje. Y aquí ya nos sale en la parte izquierda en positivo. Si quisiéramos que saliera sin el porcentaje, simplemente quitaríamos el porcentaje y ya lo tendríamos así. Pero yo creo que con el porcentaje nos queda bastante claro y si lo tenemos bien. ¿Que queremos quitar un decimal? No pasa nada, se quita un decimal a cada uno de los lados en el formato y lo agregamos y lo tendríamos ya. ¿De acuerdo? Ya tendríamos todo esto hecho. Tercer lugar, lo que tenemos que hacer es ver, si veis, si nos acercamos mucho, veis que las barritas están separadas. Uno, están separadas entre sí, en segundo lugar están separadas una con otra, de modo que eso también tenemos que cambiarlo. Simplemente se trata de una superposición. Veis que en este caso tenemos una superposición de series que está al 0% y lo que tenemos que hacer es ir abriéndolo de modo que veis que cada vez están más superpuestas hasta que tengamos una superposición total que sería con el 100%. Ahora ya están unas con otras en el mismo sitio. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Lo segundo que tenemos que hacer es hacer que estuvieran el ancho al máximo posible. ¿Para qué? Para que de esa manera estén unas juntos con otras, que es como solemos representar a las pirámides. Si vais viendo, a medida que quitamos ancho de rango,
las barritas se van uniendo cada vez más. Y lo podríamos dejar como quisiéramos. En este caso, por ejemplo, las vamos a dejar completamente pegadas. Y así ya lo tendríamos. De esta manera ya tendríamos la clásica pirámide, en la que ya veríamos claramente qué es lo que representa cada una de ellas y el porcentaje de la población. Ya podríamos añadirle ciertas cuestiones, pues por ejemplo, si no nos gustan los colores, si lo quisiéramos hacer de una manera mucho más simple, simplemente se trataría ya de ir cambiando los colores. Por ejemplo, la quisiéramos muy simple para insertarla en algo que vayamos a imprimir y que sea en blanco y negro, podríamos ponerla sin relleno y darle un borde que fuera, por ejemplo, con una línea sólida de color negro. Igualmente con la parte de mujeres la podríamos hacer exactamente igual. No nos importa que nos salga igual. Y así lo tendríamos. Por ejemplo, sería una opción que se vería bastante claro. Así, de este modo, podríamos ver que hay la distinta distribución de la población. También podríamos, si queremos clarificarlo, podríamos cambiar la línea de alguno de ellos y poniéndolo, por ejemplo, con un color que pudiéramos imprimir, o si esto es para hacerlo en formato digital, uno que nos gustara. Por ejemplo, podemos ponerle uno que diferenciara claro, como puede ser este naranja o un rojo, o ponerlo de alguna otra manera, pero así ya lo veríamos claramente. Otra cuestión que deberíamos cambiar es que ahora mismo en la leyenda veis que aparece por un lado primero el porcentaje de mujeres y segundo el porcentaje de hombres, cuando debería ser al contrario, tal y como tenemos formado la pirámide. Nada tan simple como modificar en la selección de datos el orden de las series. Así, al poner las mujeres primero, saldrán como está primero, pero si lo cambiamos al revés, nos va a salir al contrario. Simplemente tenemos que hacer eso. En este caso vamos a poner las mujeres en primer lugar, porque estamos haciéndolo en formato, recordad que estamos en un formato horizontal, y así ya tendríamos aquí a los hombres por un lado y las mujeres por otro. Ya, si quisiéramos ya dejarlo mucho más claro, al seleccionar en el diseño de gráfico la leyenda, bien, podríamos incluso moverla para que nos quedara justo tal y como lo tenemos en el gráfico. Y así ya tendríamos una manera muy fácil de encontrar o de identificar las poblaciones. Bien, y ya lo tendríamos aquí. Esto ha salido aquí en medio, pero nada, esto ahora lo quitaremos al final del todo, una vez que identifiquemos que nos estamos refiriendo. Ya tendríamos representado todo. ¿Qué es lo que nos faltaría más allá de todo eso? Bueno, podríamos ponerle una línea, o quitar las líneas de referencia, y aquí podríamos hacer lo que quisiéramos. Pero sí, una cosa interesante en una representación de una pirámide de población es que tengamos en cuenta que también podemos incluir la generación a la que pertenece cada una de las poblaciones. Entonces podemos poner una columna que sea de generación, como estos son datos de 2001, aunque estamos uniendo generaciones, más o menos sería aquella la generación nacida. Si estos de 2001 tienen 0 años, sería aquellos nacidos en 2001. La siguiente sería la del año 2000, nacidos en el 2000, nacidos en el 99. Y una vez que tenemos al menos 3 elementos de nuestra serie, simplemente al ir corriendo la columna por la fila, nos van saliendo los siguientes años y así hasta los últimos que tengamos. En este caso estos dos no entrarían, y aquí sería pues algo así como menor o anterior a 1901. ¿De acuerdo? Simplemente ahora, para poder tener otro eje, vamos a tomar la serie que tenemos a la derecha, en la que vamos a poner el eje, y vamos a trazarla en el eje secundario. Se nos mueve todo, pero simplemente para cambiar esto tenemos que quitar el eje secundario horizontal al que está referida la serie de mujeres. De este modo, al borrarla, se nos va a volver a unir a la serie que tenía previamente, a la medición de la serie que tenía previamente, y ya lo tendríamos así. Simplemente lo que tendremos que hacer ahora es añadir, aquí en diseño de gráfico lo vais a ver,
el eje vertical secundario, que ya lo tendríamos acá. Simplemente tendríamos que seleccionar los datos para que en la serie de mujeres ahora se refiera a la generación. De este modo ya vamos a tener nuestra generación acá incluida. Igualmente la podemos tunear para que nos quede muy parecido a la anterior, de modo que tengamos un número o las etiquetas pues en cada 5 intervalos de cada 5 unidades. Aquí lo tendríamos, bien, y ya podremos quitarle las marcas de graduación para que nos quede igual y así ya tendríamos exactamente igual. Entonces, bueno, en este caso ya tenemos prácticamente nuestra pirámide hecha. Tenemos acá las leyendas, si quisiéramos al menos incluir aquí, por ejemplo, para que quede más claro a qué se refiere cada una de las partes del gráfico, podríamos insertar unos cuadritos de texto, que no habría ningún problema, de modo que veamos claramente que en este caso tenemos a hombres a la izquierda. Vale, vamos a homogeneizarlo con el Arial y podríamos hacer otra, de modo que tuviéramos que a la derecha tenemos las mujeres. Igualmente podemos hacerlo con la edad y con la generación, si bien muchas veces no es necesario, porque ya se ve claramente. También podemos quitar estas líneas, ya esto un poco como queramos, para que nos quede más limpio, colocar los dos elementos de texto para que quede bien alineados. Aquí nos faltaría, por ejemplo, esta línea, que sí que la tenemos en la generación, tendríamos que añadirla en el caso del eje que fuera el primario, o quitar este si quisiéramos, que también es otra opción, tenerlo sin línea, así también nos queda mucho más diáfano. Es decir, que ya hay muchísimas opciones. Entonces, bueno, ya sí tendríamos nuestra pirámide. Y además es importante que si nos ha gustado cómo ha quedado y queremos hacerla siempre así, podemos guardarnos este gráfico como una plantilla, de modo que tuviéramos nuestra plantilla de pirámide, edades simples, rojo, negro, por ejemplo, como quisiéramos. De esta manera, si hiciéramos una pirámide con otras edades, simplemente o bien podríamos aquí cambiar los datos que quisiéramos, o bien también podríamos, cuando cambiáramos el gráfico, pues seleccionar aquel que viniera desde una plantilla, de modo que simplemente nos saldría directamente este formato. Esto nos viene muy bien porque nos permite ahorrar tiempo. En todo caso, siempre podríamos tener este libro como una plantilla, de modo que simplemente sería cambiar los datos de población y el resto saldría perfectamente solo. Y nada, esto es todo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que con el gráfico que os haya salido de pirámide de población hagáis aquellas interpretaciones que veáis conveniente y lo trasladéis, ya sea en formato Excel, en formato imagen o como más os guste, a donde necesitéis. Nos vemos, gracias.